Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestro segundo capítulo de lo que hemos llamado nuestro tutorial de proyección y representación arquitectónica. En este caso vamos a hablar de la geometría básica. Pero para hablar de ello, primero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en la primera clase, digamos. Hablábamos, ¿cierto?, de las líneas que de acuerdo a sus formas van a comenzar a tener ciertos nombres, ¿no? Es decir, vamos a llamar a esta una línea recta, por ejemplo, a esta una línea curva, una línea ondulada, ¿sí?, una línea quebrada y también una línea mixta, ¿no? También la posición que tienen sobre un plano van a determinar un nombre, es decir, se iban a llamar horizontales, ¿cierto?, cuando fueran de izquierda a derecha o viceversa. Cuando fuesen de arriba hacia abajo, se van a llamar verticales, ¿cierto? Y cuando fuesen en esa otra dirección, se van a llamar oblicuas, ¿no? Y por último, también veíamos que cuando se intersectan, o bien cuando están en una posición una respecto a otra, comienzan a tener distintas denominaciones, es decir, cuando tienen igual dimensión entre una y otra, se van a llamar paralelas, y cuando a diferencia de eso tienden a intersectarse o a alejarse, se van a llamar divergentes y convergentes, ¿no? Y por último, siguiendo con la intersección, al intersectarse también iban a denominarse de otras maneras, ¿no? Es decir, cuando se intersectaban en el centro de una recta, ¿no? Es decir, esta era la mitad de este entero, por tanto, divide a la recta en dos de manera igual, a este lo voy a llamar simetral, ¿cierto? Cuando esa recta que dividía a esta otra lo hacía de manera oblicua, lo íbamos a llamar transversal. Y por último, cuando esa recta intersectara una recta de plano horizontal o bien de plano vertical, ¿ya?, la íbamos a llamar una perpendicular, ¿cierto? Eso como un resumen de lo que habíamos visto en la primera clase. ¿Por qué era importante entender todo eso? Es porque para entender primero la geometría vamos a hablar de ángulos. Y para hablar de ángulos debíamos entender la intersección de las líneas. Es decir, por ejemplo, cuando una línea se intersectaba de manera perpendicular, ¿cierto?, era porque genera en este vértice un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, en base a esto mismo, a este tipo de intersecciones, vamos a hablar de los ángulos, ¿ya?